Enganche. Imagina despertar con la certidumbre de que tu vida había cambiado para siempre, sin haber dado un solo paso consciente hacia esa transformación. Mi primer recuerdo de aquel día fatídico es el frío cerámico de las baldosas bajo mi espalda. El suelo de mi cocina había sido mi refugio durante 76 años y, sin embargo, jamás imaginé que fuera capaz de sentirse tan ajeno. El dolor agudo en mi cadera derecha me hizo comprender antes que nada que el accidente no había sido un simple tropiezo, sino el preludio de algo mucho más oscuro. Un murmullo distante, casi un eco en los pasillos de mi memoria, me devolvió a la realidad. Escuché mi nombre pronunciado con urgencia. Era la voz de mi hijo. Cuando al fin sintonicé mi mente con el presente, vi la silueta de Eduardo cruzar el umbral. Su mirada de preocupación fue un bálsamo inesperado, hasta que descubrí que aquella preocupación tenía un precio. Las muestras de cariño se sucedieron unas tras otras. Sus palabras cálidas, su abrazo firme, la promesa de llevarme al hospital. Hasta su esposa, Carla, esbozó una sonrisa tan perfecta que dolió pensar en ella lejos de nuestra casa, ese santuario repleto de fotografías conmovedoras y cartas de amor que mi difunto esposo y yo habíamos atesorado. Mi cadera gritaba dolor, pero mi corazón se desangraba al comprender que mi vulnerabilidad había activado un plan consumado a mis espaldas. Cuando me ayudaron a ponerme en pie a través de la ventana, observé a Carla sola en su berlina negra. Su postura despreocupada y esa leve mueca de triunfo me helaron la sangre. El trayecto al hospital fue una mezcla de quejidos de mi cuerpo y susurros entre ellos. Susurraban la palabra reforma mientras planificaban la supuesta estancia temporal en aquel lugar de cuidado. La doctora que me atendió retrató un panorama alentador. Fractura menor, descanso y fisioterapia bastarían para mi recuperación, pero hizo hincapié en que no debía quedarme sola durante semanas. Aquellas palabras resonaron en el eco de mi desconcierto. Temían por mi vida, afirmaron. Temían por la comodidad de mis vecinos, por mis escaleras, y cuando regresamos a casa, todo comenzó a desmoronarse. Apenas crucé el dintel y escuché susurros provenientes de la cocina. Mis orejas captaron frases carentes de afecto: hogar de cuidados temporal, seguridad, viajar a Portland. Su voz de hijo amoroso se mezclaba con el discurso frío de conveniencia. En aquel instante supe que mis argumentos para permanecer allá serían ignorados. A cambio, mi silencio navegaba entre almohadas escogidas por Carla y arrullos faltos de sinceridad. La noche se prolongó entre luces que titilaban y sombras familiares que se desvanecían. Al amanecer descubrí que la casa de mis recuerdos ya no era mía. El correo reenviado la confirmó. Notificaciones de desconexión eléctrica, cierres de cuenta bancaria ordenados por poder notarial. Nunca firmé un poder notarial. Aquellas palabras giraban en mi mente: poder notarial. Un documento del que ignoraba la existencia, pero cuyos efectos mutilaban mi independencia. Tragué lágrimas que no fueron de dolor físico, sino de indignación. Mis rodillas temblaban bajo el peso de la traición. La señora Dorotea, mi nueva compañera en aquel centro que olía a lejía y a flores marchitas, respiraba pausadamente a mi lado, sin comprender la tormenta que agitaba mi mente. Eduardo, convencido de mi fragilidad, repitió una y otra vez que aquello era temporal, que cuando regresara todo sería diferente. Carla anotaba datos para futuras reformas en cada rincón de mi hogar. Cada palabra, cada acto, delineaban un plan perfecto para despojarme de todo cuanto había sido mío. A media mañana, cuando intenté llamar a mi amiga de siempre, me dijeron que mi teléfono había sido custodiado por precaución, precaución para ellos, mientras yo me encontraba encerrada sin posibilidad de contacto libre. En aquellos pasillos silenciosos empezó a germinar la rabia,
Primero suave, casi imperceptible, luego tan afilada como un cuchillo curvo que corta lazos de sangre. Recordé mis años como trabajadora social, las batallas ganadas contra explotadores de ancianos, los casos resueltos donde las víctimas recuperaban su dignidad. En mi interior surgió la certeza de que no era una presa indefensa. Tenía recursos, conocía aliados y, sobre todo, poseía algo que ignoraban por completo: un patrimonio secreto, un fideicomiso largamente olvidado que mi esposo había creado. Era la punta del iceberg de mi estrategia. Con cada hora que pasaba, con cada paso competido en aquel edificio hostil, me convencía de que la furia no bastaría. Necesitaba planificar mi contraataque con la misma meticulosidad que ellos habían urdido su engaño. La venganza no sería estridente. Sería un acto de justicia ejecutado con la precisión silenciosa de quien ha pasado décadas defendiendo a los vulnerables. Aquel primer día en Golden Gears marcó mi renacimiento. La mujer mayor y solitaria que acostumbraba a guiar a otros hoy se preparaba a tomar las riendas de su destino. La tempestad que se avecinaba ya había echado raíces, y mis enemigos jamás imaginarían la magnitud de la tormenta que estaban a punto de desatar en su contra. Al despuntar la primera luz después de aquella noche de traición, comprendí que descansar no era una opción, sino la antesala de la acción deliberada que debía emprender para rescatar mi vida y mi dignidad de las manos de quienes me habían convertido en un objeto descartable en su propio tablero de ajedrez familiar. Empecé por documentar cada fragmento de mi experiencia reciente con la meticulosidad de quien reúne pruebas para una causa justa. Mientras mis compañeras de habitación permanecían sumidas en la rutina institucional, yo sacaba un cuaderno con páginas en blanco y redactaba en él cada palabra susurrada por las enfermeras, cada suspiro cómplice entre Eduardo y Carla bajo la tenue luz de la recepción, cada carta reencaminada que atestiguaba la venta silenciosa de mi hogar. Aquel cuaderno se convirtió en mi registro sagrado, mi arma frente al olvido y la indiferencia que ellos habían impuesto. A continuación, urdí un plan en 3 frentes. El primero consistió en contactar discretamente a mi amiga de toda la vida, Irene, una enfermera jubilada, cuyos 40 años de experiencia le habían forjado reputación de estratega implacable contra abusos familiares. Sabía que si alguien entendía las artimañas de manipulación psicológica y financiera, esa era ella. Con manos entrelazadas en el pasillo junto a la máquina de bebidas, le susurré mi situación mientras mi voz temblaba menos por el miedo que por la rabia contenida. Al oír las palabras poder notarial, su mirada se tornó acerada y, sin vacilar, aceptó ayudarme a establecer líneas de comunicación seguras. Fue ella quien me enseñó a usar el teléfono público del vestíbulo y a evitar dispositivos que pudieran ser monitoreados. Luego me presentó a Jordan, una joven paralegal con varias clínicas legales de asistencia a adultos mayores en su agenda. Irene y yo redactamos un correo minucioso, sin alardes ni dramatismos, presentando los hechos de forma objetiva y llena de datos precisos, nombres, fechas, montos y testimonios que reforzaran mi versión. Jordan me guió en la elección de las organizaciones adecuadas y me ayudó a configurar una cuenta de correo totalmente nueva a la que Eduardo y Carla no tuvieran acceso. En ella reposaban desde entonces cada captura de pantalla, cada documento escaneado y cada carta oficial reenviada provenientes de mi antigua dirección. La segunda fase de mi estrategia se centró en el fideicomiso secreto creado por mi difunto esposo décadas atrás, antes de que Eduardo contrajera matrimonio. Su existencia había permanecido oculta en un pliego bancario sellado que guardaba en mi caja fuerte doméstica. Ahora era el momento de desplegarlo en nuestra defensa.
Con la ayuda de Jordan, localicé a un bufete especializado en derecho de sucesiones que ofrecía tarifas solidarias para casos de abuso familiar. Juntos iniciamos los trámites para incorporar aquel fideicomiso en cualquier reclamación legal, asegurándonos de que ni un centavo de mis recursos quedara expuesto a transferencias sin mi consentimiento. Mientras tanto, entregué a Jordan copia de mi cuaderno de notas y rúbricas, de los correos electrónicos enviados a las clínicas legales pasadas por mí a través del teléfono público. Aquella pila de papel y datos se convirtió en un dossier imbatible. La tercera fase consistió en recabar testimonios de antiguos colegas y empleados de las empresas donde Eduardo y Carla habían desempeñado roles significativos. Sabía que el silencio y la confusión jugaban a favor de los abusadores. Por ello, me puse en contacto con antiguos compañeros que habían compartido risas y jornadas de trabajo conmigo antes de que todo se viniera abajo. Ellos recordaban mi ética profesional, mi minuciosidad y mi disposición a ayudar, y estaban ansiosos por respaldar mi versión con sus propias voces y experiencias. Recibí declaraciones por escrito de Derek, quien siempre valoró mi objetividad, y de Patricia de Riesgo Empresarial, que había cuestionado en voz baja la premura con que se tomó la decisión de mi supuesta reestructuración. También apareció la figura de Tom, de cumplimiento legal, quien confesó ante su propio asombro haber sido convocado a revisiones express sin información completa mientras yo era apartada de mis obligaciones. Así entretejí un entramado de alianzas profesionales y personales que reafirmaban mi reputación intacta y evidenciaban las irregularidades que me habían conducido al despojo de mi autonomía. Una tarde, Irene irrumpió en mi habitación con el bullicio contenido de una victoria a medio forjar. Era la respuesta de una de las clínicas legales que aceptaba revisar mi caso de abuso financiero y me pedía ampliar información para preparar una consulta formal al día siguiente. El corazón me martillaba el pecho, pero sí el pulso se aceleró por la emoción de la esperanza. Después de semanas de sentirme invisible, por fin lograba convocar apoyos concretos y profesionales que no se dejarían avasallar. Las enfermeras nocturnas que antes ignoraban mi presencia, ahora notaban mi transformación silenciosa. A medida que avanzaba aquella segunda jornada de tácticas y confidencias clandestinas, se consolidaba en mi interior una certeza imbatible. Había salido de mi hogar tal vez como una víctima humillada, pero retornaría al mundo externa con la fuerza de quien ha desconectado los micrófonos de la mentira y ha encendido el altavoz de la verdad. Mañana sería otro día, pero no se parecería al primer amanecer en Golden Gears. Sería el día en que mis aliados y yo pondríamos en marcha el principio del fin de la impunidad de la familia que pensó poder despojarme sin consecuencias. La tempestad que empezó a gestarse en mi cuarto compartido se apilaría luego en tribunales, despachos de abogados y hasta en la prensa local, pues había decidido que mi voz no sería acallada y que mi historia se convertiría en la señal de alarma para otros ancianos a punto de caer en la misma trampa. Fue entonces cuando comprendí que mi encierro temporal solo había servido para incubar un movimiento imparable. Y si te dijera que el verdadero contragolpe comienza cuando el mundo cree que ya ha terminado todo, te invito a imaginar cómo, tras consolidar los primeros apoyos y tejer las alianzas legales necesarias, la batalla por recuperar lo que es legítimamente tuyo adquiere forma propia y empieza a avanzar con la fuerza de un torrente incontenible. En aquella tercera etapa de mi venganza silenciosa, el primer paso consistió en formalizar la denuncia ante las autoridades competentes, sin permitir que el miedo o la incertidumbre detuvieran mis pasos.
Con la guía experta de Jordan, redacté una queja detallada dirigida a la Oficina de Protección al Adulto Mayor, describiendo cada maniobra de manipulación financiera, cada conversación tramposa, cada firma ingeniosamente inducida, sin que yo fuera consciente de su alcance. En ese escrito se incluyeron las fechas exactas de la transferencia de fondos, la venta de mi hogar, la activación del poder notarial que jamás recordé haber conferido, y los testimonios iniciales de mí y de mis testigos profesionales, mientras al mismo tiempo solicitaba la intervención urgente de un fiscal especializado en delitos contra personas vulnerables. Paralelamente, y en un movimiento estratégico, se remitió copia de aquel documento a la instancia gubernamental encargada de garantizar mis derechos civiles, para que quedara constancia pública de mi reclamo y se activaran protocolos de inspección sobre los gestores de mi patrimonio. De ese modo, ninguna parte implicada podría alegar desconocimiento ni incumplimiento de procedimiento. En adelante, cada funcionario recibiría la alerta correspondiente y sabría que mis recursos estaban bajo protección judicial. La segunda arista de la ofensiva consistió en blindar mis escasas posesiones y mis cuentas bancarias ante la inminente posibilidad de que Eduardo y Carla intentaran nuevas maniobras de despojo. A instancias de Jordan solicité medidas cautelares de congelamiento judicial sobre las transferencias sospechosas. Además, presenté ante el juzgado una solicitud fundamentada para la designación de un interventor que administrara temporalmente mis bienes mientras durara la instrucción del caso. De esta manera, la banca no pudo efectuar ningún movimiento sin la firma autorizada de la autoridad nombrada, y yo gané tiempo para coordinar mis pasos sin sobresaltos ni vacíos jurídicos. Fue crucial contar con el dictamen favorable de la directora del Centro de Cuidados, quien corroboró ante el tribunal mis facultades mentales intactas y mi plena capacidad de entender y decidir lo que conviene a mi persona, dejando claro que la admisión institucional había sido voluntaria, aunque orquestada por mi propio hijo. De ese modo, cualquier alegato de mi incompetencia quedó invalidado, y mis argumentos ganaron mayor peso ante el juez. La tercera pata de mi plan fue tejer una red de alianzas mediáticas que convirtieran mi historia en un llamado de alerta para otras personas en situación de vulnerabilidad, porque mi experiencia no era un caso aislado, sino un ejemplo de un patrón de abuso demasiado común en el seno familiar. Con la colaboración de Irene y la periodista María Santos, preparamos un briefing con datos estadísticos, testimonios anónimos de víctimas atendidas por clínicas de asistencia a la tercera edad y referencias de expertos en gerontología para sustentar un reportaje de gran calado en un medio local de amplia circulación. La intención no era la exposición gratuita, sino el control de la narrativa, para que quedara claro desde el inicio que mi lucha no era una vendetta personal, sino un acto de justicia social destinado a visibilizar un problema estructural. Los primeros artículos comenzaron a publicarse en la versión digital del periódico, acompañados de imágenes sugeridas que transmitían la soledad del abandono y la fuerza de la resistencia, sin mencionar nombres completos, pero con suficientes datos temporales y geográficos para que quien quisiera profundizar en el caso encontrara referencias precisas. Con cada parágrafo publicado llegaban mensajes de solidaridad de organizaciones de derechos humanos y grupos de voluntarios dispuestos a ofrecer asesoría gratuita o acompañamiento a adultos mayores en riesgo. Esa ola de apoyo intangible pero real
amplificó mi reclamo y convirtió mi voz en un eco que resonaba en despachos oficiales y pasillos judiciales. La repercusión alcanzó su punto álgido cuando una cadena regional de televisión dedicó un espacio dentro de su noticiero principal para difundir mi testimonio como ejemplo de supervivencia y coraje en un entorno dominado por el poder económico y la traición filial. Sin recurrir a sensacionalismos ni dramatismos exageres, mi relato se articuló en torno a la premisa de que la dignidad humana no se reduce con los años y que nadie puede arrebatarla sin enfrentar consecuencias legales y sociales. Aquel reportaje incluyó entrevistas a especialistas en derecho de familia, a trabajadores sociales y a dirigentes de centros de atención para adultos mayores, quienes validaron mis argumentos y reforzaron la necesidad de sancionar con firmeza este tipo de abusos. En paralelo a la exposición mediática, la presión social obligó a la empresa responsable de la venta de mi hogar a suspender cualquier trámite pendiente hasta que se esclareciera mi estatus jurídico. Además, varias entidades bancarias bloquearon los accesos no autorizados a mis cuentas al detectar la alerta de fraude generada por el juzgado. Fue evidente que el efecto combinado de las medidas judiciales y la visibilidad pública estrecha iba a obligar a Eduardo y Carla a reconsiderar sus acciones o a enfrentarse a sanciones cada vez más severas. Con todo mi empeño puesto en esta ofensiva de luz y sombra, contaba con la seguridad de que la próxima fase implicaría sentarse a negociar un acuerdo integral que restaurara mi patrimonio y mi reputación, pero también estableciera precedentes para que otros casos no quedaran en el limbo del silencio, porque el poder de un solo individuo, por pequeño que parezca, concentrado en la voluntad de ser escuchado, puede mover montañas y derribar murallas construidas con engaños y traiciones. Cuando la primera orden de congelamiento probatorio llegó al juzgado, comprendí que mi victoria parcial debía transformarse en un asalto definitivo a la impunidad que me habían intentado imponer. Me desplacé al tribunal con la misma determinación contenida de quien atraviesa un corredor estrecho para alcanzar la luz de la sala de audiencias, y supe que aquella mañana marcaría un antes y un después en mi vida y en la de otros que podrían verse reflejados en mi experiencia. Al entrar en el edificio, noté el murmullo contenido de quienes esperaban audiencias de diversa índole, mientras mi paso firme rompía esa quietud con un eco propio. Al llegar a la sala, vi a la fiscal encargada revisar sus apuntes detrás de una mesa amplia a un lado. El interventor judicial sostenía carpetas gruesas con las actas de las gestiones previas, y al otro lado Eduardo lucía tenso con la piel pálida y las manos entrelazadas ante su abogado privado. Mi asiento se encontraba entre la fiscal y mi defensora legal, lo cual provocaba una sensación de proximidad vibrante con quienes habían respaldado mi lucha. La sesión comenzó con la lectura de los hechos consignados en la denuncia y en las medidas cautelares decretadas, y poco a poco la voz de la juez autorizó que expusiera mis argumentos. Quise hablar con voz serena, sin que el temblor de la emoción impregnara cada palabra. Así describí cómo, tras la caída que había motivado mi ingreso temporal a una residencia, había experimentado no solo la impotencia física, sino la traición más profunda al descubrir que mis seres más cercanos se habían aliado para despojarme de mi hogar y de mis ahorros. Señalé las pruebas documentales de las transferencias injustificadas, las actas suscritas bajo engaño y los testimonios escritos de las enfermeras que habían escuchado esas conversaciones clandestinas
cada elemento presentado con precisión de relojero para no dar margen alguno a la incertidumbre, mientras el silencio llenaba el recinto, permitiendo resaltar el sonido metálico de los sellos y de aquella voz firme que narraba mi historia. La fiscal continuó señalando aspectos del poder notarial apócrifo de la venta de la casa y de los giros bancarios efectuados sin mi consentimiento. Luego invitó a los testigos a comparecer uno a uno. Las enfermeras locales acudieron para relatar con objetividad lo que oyeron y vieron durante los días posteriores a mi admisión. La directora del centro de cuidados corroboró que mi estancia había sido voluntaria, aunque manipulada, y los expertos médicos confirmaron mi plena capacidad de juicio y memorización, lo cual anulaba cualquier argumento basado en supuesta demencia o confusión mental. Cuando llegó el turno de Eduardo, apareció visiblemente agotado. Su mirada buscó la de su madre, buscando tal vez un atisbo de compasión, pero halló mi semblante tan impasible como la de una estatua de mármol, capaz de resistir la erosión del tiempo. Su abogado expuso una defensa basada en la teoría de la buena fe, manifestada por el interés en mi seguridad y en la necesidad de garantizar una recuperación sin riesgos, pero al deslizar los papeles que pretendían justificar cada movimiento financiero, quedó en evidencia la carencia de firmas claras, la superposición de fechas y la falta de valor probatorio de varios documentos clave. Fue entonces cuando la magistrada levantó una ceja cuidadosamente y solicitó aclaraciones puntuales a las partes, lo que permitió a mi defensora destacar la inescrupulosidad de las prácticas, alegando abuso de confianza y apropiación dolosa de bienes de persona vulnerable, mientras las cámaras que habían sido autorizadas para una cobertura restringida captaban cada expresión de asombro en el rostro de Eduardo y de Carla, cuando supieron que la jueza había ordenado una inspección forense de los archivos bancarios de ambos. El ambiente en la sala cambió de manera sutil pero palpable, como si el mismo aire se hubiera vuelto más denso y cargado de responsabilidad social, porque cada palabra pronunciada trascendía mi caso particular y se erigía en advertencia para quienes consideraran repetir aquel patrón de conducta. Durante más de 5 horas se desarrolló la audiencia entre alegatos, pruebas, y al caer la tarde, la magistrada decidió tomar un receso para deliberar solicitando a las partes acudir al día siguiente a la misma hora. El murmullo al evacuar la sala se mezcló con mis pasos ceñidos a un propósito, mientras recibía el abrazo cálido de Irene y de Jordan, a quienes había invitado a estar presentes aquella tarde. Su apoyo silencioso fue el aliento que insufló mis fuerzas para continuar. Con la promesa de retomar la batalla en 24 horas, nos separamos, y yo regresé a aquel centro de cuidados con la convicción de que al amanecer la justicia habría trazado un camino más claro para recuperar mi patrimonio y para establecer un referente jurídico que disuadiera a futuros depredadores de la ternura de los años dorados. La noche transcurrió entre llamadas preparatorias, correcciones de estrategia y un sueño ligero interrumpido por la expectativa del veredicto, y al alba me desperté con la luz filtrándose por las cortinas, sintiendo que cada segundo me acercaba a la restitución de mi dignidad. A la mañana siguiente, las noticias regionales ya habían destacado la magnitud del caso, anunciando la comparecencia final, y los despachos legales resumaban comentarios sobre la posible sanción penal y civil a los responsables. Cuando ingresé nuevamente al tribunal, observé cámaras de prensa y a varios ciudadanos que habían leído el reportaje y querían presenciar el desenlace. Eso me recordó que mi lucha había trascendido mi nombre para convertirse en un símbolo de resistencia
contra la violencia invisible que muchas veces se ejerce en el entorno más íntimo. Solo entonces supe que la verdadera fuerza de mi contraataque no residía en mi furia, sino en la capacidad de transformar mi vulnerabilidad en un instrumento de cambio, y que cada paso dado en aquella sala me aproximaba no solo a la reparación de mi historia, sino a la construcción de un legado de protección y conciencia colectiva que perduraría más allá de mi propia vida. El día en que se dictó la sentencia definitiva, se sintió como el amanecer de una nueva época, más que como el final de un proceso judicial tras entrar al tribunal. Aquella mañana lo hice con la serenidad que solo se alcanza cuando se sabe que la verdad ha quedado expuesta por completo, y cuando la jueza anunció que Eduardo y Carla quedarían sujetos a responsabilidad civil y penal por abuso de persona mayor, apropiación indebida de bienes y falsedad de documentos. La sala se convirtió en un escenario de victoria colectiva que trascendía mi propia experiencia personal, pues cada página de las actas de juicio y cada testimonio vertido en ese recinto representaban el grito silenciado de tantos ancianos cuyas voces habían sido ahogadas por la codicia de sus propios familiares. La juez señaló la suspensión inmediata del poder notarial otorgado bajo engaño y ordenó la restitución de la propiedad de mi casa, así como la devolución de todos los montos sustraídos de mis cuentas bancarias, incluyendo los intereses generados durante el tiempo en que habían permanecido congelados mediante una orden cautelar prolongada. Al mismo tiempo, se estableció una indemnización por daño moral que sería calculada por peritos especialistas para reparar el agravio y el sufrimiento causado al desterrarme de mi propio hogar, sin el consentimiento pleno y consciente del que todo adulto competente goza. La reacción de Eduardo fue una mezcla de incredulidad y temor al verse despojado de la impunidad en la que había confiado y al ver truncado el crucero de lujo que financió con mis ahorros, mientras Carla lloraba en silencio, tratando de sostener la fachada de quien había actuado, motivada por el supremo amor filial nada más alejado de la realidad, pues su sonrisa felina con perlas había sido la máscara con la que se ocultó la voracidad con que anhelaba mis bienes. Aquel instante marcó un punto de inflexión para mí, dado que comprendí que la justicia no solo se había servido en mi caso en particular, sino que, mediante la cobertura de prensa local y nacional, se sentaba un precedente que podría disuadir a otros que contemplaran prácticas similares contra sus padres o abuelos en medio del proceso de salida. Bordeé con la mirada a todos los presentes, aquellas enfermeras que lo habían escuchado todo y al personal del centro de cuidados, que ahora reconocía mi dignidad intacta, a cada uno de los abogados que me acompañaron hasta el límite de sus capacidades, y a mi amiga Irene, cuya lealtad inquebrantable me había recordado que la solidaridad verdadera no conoce de cercos de cemento ni de pasillos hospitalarios. Al abandonar el estrado, un murmullo de aplausos contenidos se elevó en la sala, lo cual nunca antes había presenciado en un tribunal civil, y supe que aquel gesto representaba la chispa de esperanza que había comenzado a encenderse en el corazón de quienes presencian cómo prevalece la equidad sobre la explotación al regresar a mi casa tras la ceremonia solemne de entrega de llaves. Sentí el calor familiar de cada rincón, el aroma tenue de las flores del jardín que Edward había descuidado, los objetos que llenaban las repisas con décadas de memorias y el sonido nítido del viento rozando las persianas de madera. Recordé con gratitud el detalle de mi difunto esposo al construir este lugar con tanto esmero,
y comprendí que aquella restitución era más que un acto legal. Fue la reivindicación de mi esencia más profunda, el derecho a envejecer con autonomía en el entorno en que elegí vivir mis años posteriores, sin que terceros imponen decisiones ocultas. Y mientras acomodaba las carpetas que guardé sobre la mesa del comedor, sentí cómo la rabia cristalizada que me impulsó a la acción se transformaba en responsabilidad colectiva al firmar cada documento notarial. Con mi nuevo apoderado supe que la batalla terminó, pero la lucha apenas comenzaba, porque muchas personas en silencio esperaban ver un ejemplo de coraje y de fin de la invisibilidad que arrastra al olvido a quienes alcanzan edades. Para ese propósito, decidí fundar, junto con mis aliados, un programa de capacitación para trabajadores sociales y defensores de derechos de las personas mayores, a fin de instruir sobre la detección de señales de maltrato, la elaboración de denuncias fundamentadas y el seguimiento adecuado de casos de abuso financiero familiar. Asimismo, me comprometí a colaborar con organismos gubernamentales para fortalecer las regulaciones de tutela y supervisión de poderes notariales, de modo que se impida la repetición de esta trama de engaños y despojo. Cada carta de agradecimiento que recibo de familias que temían denunciar a sus propios hijos me recuerda que el silencio favorece a los depredadores y que mi decisión de no resignarme a la resignación abrió una grieta en el muro del miedo, mediante la cual muchas voces podrán emerger en busca de justicia ahora, después de la tormenta, mientras el sol de esa tarde se filtraba por los vitrales de mi hogar. Entendí que el verdadero triunfo no reside únicamente en el fallo judicial, sino en el renacimiento de la esperanza y la dignidad restauradas, y en la memoria colectiva que rehusará jamás olvidar que los años dorados merecen respeto y reconocimiento, y que quien se atreva a mancillar ese pacto sagrado encontrará la firmeza de una ley que protege los derechos inviolables de todo ser humano, sin importar la edad.